Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Soy el pastor Jesús Villagrán. Actualmente con la familia servimos en la iglesia bautista Jesús es el Camino en Tocuila, Texcoco. Bien, hoy quiero compartirles una reflexión basada en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20, un poco acerca del nacimiento de Jesús, una manifestación gloriosa. ¿Sabe? Los versículos del 1 al 3 dicen: aconteció, dice el evangelista Lucas, en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, dice ahí. Vemos un contexto político al cual Jesús vino a nacer. Primero, veamos un poco la vida política. El Imperio Romano, el emperador Augusto César. Miren, se cree que el emperador romano Augusto César era un hombre muy bondadoso una vez que llegó al poder. Por supuesto, un pagano. Se creía con una capacidad superior a cualquier hombre. Pero bueno, fue un sabio, buen administrador. Un sabio y buen administrador, muy famoso, muy capaz, muy organizador, especialmente en sus fuerzas militares y guardia personal. El emperador romano era llamado el rey benévolo por su gente. En su tiempo hubo paz en todo el imperio romano. Augusto César, el emperador romano, fue quien promulgó el edicto para que todos volvieran a sus lugares de origen para ser censados, para ser empadronados. Y por medio del censo, el emperador romano contribuyó impensablemente al cumplimiento de la profecía de Miqueas 5:2. Miqueas 5:2, más de 500 años antes de Cristo, nos dice que Jesús nacería en la ciudad de Belén. Es impresionante. En el año 27, el Senado romano, 27 antes de Cristo, el Senado romano le confiere a Octavio, ahora Cayo Julio César, el título de Augusto. Augusto quiere decir majestuoso, sublime, altamente reverenciado. De allí en adelante fue conocido como César Augusto o Augusto César. Su nombre original era Cayo Octavio. César Augusto fue el emperador del 27 a.C. hasta su muerte en el año 14 después de Cristo. Reinó 41 años. Según la historia, murió en los brazos de su amada esposa. El imperio sirio, Cirenio era gobernador. Cirenio fue gobernador de Siria antes y después del nacimiento de Jesús. Cirenio tuvo el cargo de gobernador militar, un hombre muy capaz y comandante en jefe de Siria, desde el año 12 a.C. al 16 después de Cristo. Pero el país de Jesús, llamado Palestina, por el emperador romano, era gobernado cuando Jesús nació por Herodes, conocido como Herodes el Grande. Herodes el Grande era una persona muy mala, con aires de grandeza, en comparación con el emperador. Bueno, Herodes era casi una bestia. Según la historia, mandó matar a muchos de sus hijos, de sus nietos, para que no le quitaran el trono. Fue quien mandó matar a todos los niños menores de 2 años porque pensaba matar a Jesús. ¿Para qué? Para que no le quitaran su trono. ¿Cómo ve? La casa de David. Bueno, veamos que Jesús, José y María, los padres de Jesús, eran originarios de Belén de Judea, de la aldea de Belén. Belén quiere decir casa de pan. De la familia de David, el rey más grande de Israel. José quiere decir añadidura. ¿Sabe?
José y María, estando ella embarazada, salen de la ciudad de Nazaret, de Galilea, con María, su mujer. Bueno, la palabra María es un nombre castellano, pero en hebreo no existe la palabra María, es la palabra Miriam. Entonces José sale con Miriam, su esposa, embarazada, en dirección a la ciudad de Belén de Judea. Belén quiere decir casa de pan. Es llamada la ciudad de David. David quiere decir el amado. David fue el segundo rey de Israel, el rey más grande de Israel, de la tribu de Judá, la única dinastía de los reyes del sur. José, dice el evangelista Lucas, que era de la casa y familia de David. David es aquel joven hebreo que mató a Goliat, ¿te acuerdas? El gigante. David es ungido por el profeta Samuel para ser el segundo rey de Israel, quien recibe la promesa de Dios que nunca faltaría un rey que ocupara su trono. A Jesús se le llama hijo de David. La palabra hijo para los hebreos va más allá de un hijo biológico. La idea aquí es un heredero. Y a Jesús se le llama hijo de David, es decir, el heredero de las promesas hechas a David. Hijo de David es un modismo de filiación. Es decir, en calidad de hijo, el heredero del trono, del reino de los cielos, es Jesús. Y Jesús es el rey. Jesús es el solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el Señor de los cielos, el Señor de la tierra, el eterno Dios, a quien toda rodilla debe doblarse allá en el cielo y aquí en la tierra. ¿Sabe? Jesucristo es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es el contexto político al cual Jesús vino a nacer. Veamos un contexto familiar. Dice versículos 4 al 7. Y José subió, dice el 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los padres de Jesús. María era la madre biológica de Jesús, no así José. José solo era el padre legal. Por supuesto, al principio no fue fácil para José aceptar que María, la mujer que él amaba, estuviera embarazada antes de contraer matrimonio. José y María, originarios de Belén de Judea, la ciudad de David. En Mateo 1:16 se dice que el padre de José, el esposo de María, era un personaje de nombre Jacob, descendiente de Judá. Lucas 3:23 nos dice que José era hijo de Elí. Bueno, sin duda, el padre de José tenía dos nombres. Otros dicen que la genealogía de Mateo es descrita del contexto de José y la de Lucas es descrita del contexto de María. Pero bueno, José y María, dice el versículo 5, estaban desposados. La palabra esposos, por un lado, viene de la palabra esponsales, es decir, el compromiso formal de los novios antes de casarse. Una vez casados, pasaban a ser marido y mujer. Bueno, ya aún escuchamos hasta la fecha en nuestro país, cuando el juez en turno que está casando dice a los novios, los declaro marido y mujer. En la cultura hebrea, el desposorio era contraer un compromiso nupcial que establecía una relación permanente y exigía fidelidad absoluta, aunque la unión no se consumaba antes del matrimonio. José y María estaban desposados cuando Jesús nació. Bueno, están en espera del bebé. Qué tremendo, ¿no? María está embarazada. Es lo que dice la Escritura. Lucas 1:27 dice que María estaba desposada con José. El ángel Gabriel llama a María muy favorecida. Le dice, bendita tú entre las mujeres. Los versículos 6 y 7 vemos el nacimiento de Jesús, la natividad de Jesús, la Navidad de Jesús. Era el primogénito
de María indica que va a tener más hijos. Y de Dios se habla del unigénito, hijo de Dios, el único en su género. Pero cuando se habla de María se dice el primogénito, que tendrá más hijos, el primero de la familia. Fue envuelto en pañales en cuanto nació y fue acostado en un pesebre. Bueno, Lucas nos dice que estando José y María en Belén, se cumplieron los 9 meses de su embarazo. Órale. Y fue así como María, la esposa de José, dio a luz a su primer hijo. Dice Lucas que lo envolvió en pañales. Imagínense aquella ternura, aquella emoción de tener en sus manos a un bebé. Lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Empezaron a buscar un hotel donde quedarse y no había. Un hombre de muy buena voluntad, les dio posada en la parte de abajo de su casa, donde dormían los animales. Ahí, en un pesebre de animales, ahí nació Jesús. Ahí colocó José a María para que se acostara, y ahí en ese pesebre María dio a luz a Jesús, y ahí María acostó a Jesús. Qué interesante. El Señor del universo. Mire, el Rey de Reyes no nació en un palacio. El gran sumo sacerdote no nació en el templo, en un humilde establo. Eso es maravilloso. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo. Tomó la forma de hombre. Eso es maravilloso. Para poder salvarte, para poder salvarme, para poder salvarnos a todos. Lucas 1:31 nos dice que el nombre del hijo de María y de José sería Jesús, es decir, Salvador. Mateo 1:23 nos dice que sería Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Lucas 1:32 nos dice que sería grande, sería llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, el eterno Dios, le daría el trono de David su padre. Lucas 1:35 nos dice que Jesús también es llamado el Santo Ser, el Hijo de Dios. Es maravilloso. En Lucas 9:15 encontramos un contexto celestial. Déjenme leerlo. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí hoy doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Un contexto celestial, el resplandor de la gloria de Dios. Oiga, mientras los pastores, aquellos hombres de Belén, cuidaban sus rebaños, cuidaban sus ovejas, vieron a un ángel del Señor, un ser celestial. Vieron cómo la gloria del Señor eterno los cubrió. Vieron cómo la gloria del eterno Dios los rodeó de resplandor, destellos de luz por todas partes. En ese contexto celestial se da el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. El evangelio del cielo es Jesús. Él es el contenido del evangelio. Un Salvador, dice la Escritura, un Salvador, Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Jesús es el evangelio del cielo. Jesús es las buenas nuevas del cielo. Él es el contenido del evangelio, un evangelio que trae nuevas de gran gozo para todos. En verdad, es Cristo Jesús. Lucas presenta a Jesús como el Salvador del mundo, como el Mesías, como el Cristo de Dios, como el ungido de Dios. Hay alabanzas celestiales. La multitud de las huestes celestiales, dice Lucas, alababan a Dios y decían: gloria a Dios. Gloria es el máximo respeto que debe recibir el eterno Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. La presencia de Jesús genera alabanza al Dios eterno. La presencia de Jesús en mi vida debe generar alabanza de mi parte hacia Dios y servir a Dios con alegría. La presencia de Jesús en tu vida, matrimonio y familia
debe motivarte a ti a alabar al eterno Dios. También vemos un contexto cultico. Versículos 15 al 20 o 16 al 20. Vinieron pues apresuradamente, hablando de los pastores, y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que habían escuchado acerca del niño. Y todos los que estaban ahí oyeron. José, María, oyeron. Y otras personas quizás estaban ahí. Me imagino, porque dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando a Dios, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, por todas las cosas que habían visto, tal como se les había dicho. Bien, los pastores llegaron hasta Belén, convencidos que el Señor se había manifestado. Ellos comunicaron la experiencia que habían tenido de los ángeles, cómo los ángeles le dijeron a ellos que Jesús había nacido en la ciudad de Belén. Eso es maravilloso. Ellos glorificaron a Dios y alabaron a Dios. Amados hermanos y amigos, el nacimiento de Jesús se da en un contexto de alabanzas celestiales. Se da en un contexto de alabanzas de seres humanos agradecidos con Dios, en gratitud a tan especial acontecimiento, el nacimiento de Jesús. Los pastores fueron hasta Belén para ver a Jesús y lo vieron. Los pastores estaban seguros que el Señor les había manifestado todo. Ellos vieron la gloria de Dios. Cuando llegaron a Belén, encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en un pesebre. El eterno Dios, el dueño del universo, acostado en un pesebre. El Dios eterno que mueve el mundo con su poder, ahora es movido por los brazos de María, por los brazos de José. ¡Qué maravilla! El Hijo de Dios nació en tiempo y espacio. Los pastores contaron a María, a José, lo que habían visto. La familia quedó maravillada, quedó perpleja, quedó emocionada de lo que habían escuchado, lo que los pastores les dicen a ellos en este momento. Ya que los pastores vieron al niño, regresaron a sus casas porque era de noche. Volvieron a sus hogares con sus esposas, con sus hijos, pero no volvieron tristes, volvieron contentos, porque Jesús, el Hijo de Dios, había nacido en la ciudad de Belén de Judea, en la casa de David, en la ciudad de David. Los pastores volvieron a casa, ¿sabe cómo? Glorificando a Dios y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto. Que en esta Navidad tú y yo alabemos a Dios, tú y yo glorifiquemos a Dios allá en nuestra casa, en nuestra familia, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la alegría, en medio de las situaciones que estemos viviendo. Glorifiquemos al Dios del cielo, al eterno Dios. ¿Sabes? Isaías llama a Jesús admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nicodemo, un maestro de la ley, reconoce que Jesús viene de Dios. Juan el Evangelista nos dice que Jesús es el Verbo encarnado de Dios. El apóstol Pablo nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, y que en Jesús habita, dice el apóstol Pablo, toda la plenitud de la deidad. De manera que el nacimiento de Jesús bendijo el matrimonio de José y de María. Bendijo a aquellos pastores en Belén de Judea. Hoy quiere bendecir tu vida y la mía. ¿Qué te parece si oramos a Dios? Que Dios nos bendiga. Padre, te damos gracias por el nacimiento de tu Hijo Jesús en este mundo, allá en la ciudad de Belén de Judea, hace 2000 años. Gracias porque cambiaste la vida de José y de María y la vida de aquellos pastores. Gracias, Padre, porque has cambiado la vida de millones y millones de seres humanos en todo el mundo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Gracias por cambiar nuestras vidas. Gracias porque tu nacimiento, Dios, ha generado cambios en nosotros. Permite que en esta Navidad todos te glorifiquemos. Y no solo esta Navidad, sino todo este año y el año 2021 sea un año para la gloria tuya, Señor Jesús. Bendícenos, Padre. En realidad, bendícenos. Necesitamos de tu gracia y de tu misericordia. Gracias por hacernos partícipe de tan evento glorioso, el nacimiento de Jesús ahora en nuestra vida.
Bendito eres, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga en gran manera. Disfrutemos estos días, este tiempo navideño en casa, en familia. Que Dios nos bendiga.